Bueno, buenas noches, profesor, ¿cómo está? Por aquí el alumno Jesús Viloria, de su cátedra de criminología. Hoy vamos a, o voy a disertar, como usted muy bien lo indicó, una disertación, o la redundancia, o una problemática que yo creo que enfrenta criminológicamente todos los países de la región de América Latina, que es cómo se puede enfocarlo, cómo se lo diría para que la dicotomía que tiene el Estado para no convertirse en criminal entre cuando ejerce su fuerza penal. O sea, cómo no rebasar el límite de, de, la, de la legalidad, especialmente en los derechos humanos, la violación de derechos humanos con el personal privado de libertad, que también tiene sus derechos. Y eso son unas leyes supranacionales que no caducan nunca. Hay dos realidades o dos situaciones. Una, que una estructura jurídica garantista en el papel, en la norma, yo creo que Venezuela es una de las que lo tiene mejor normada, mejor reglada, mejor legalmente, contra una realidad fenomenológica cruda, que es la práctica del ejercicio de la justicia. Es un contraste, pareciera mentira, pero un contraste dialéctico, y creo que es un fenómeno de toda la región latinoamericana. Es un fenómeno que, que nos abarca desde México hasta Argentina. Es una paradoja, vamos a llevarlo a Venezuela, pero se puede llevar a todo el nivel latinoamericano. La diferencia serían las leyes y las penas. La paradoja, yo lo puse así como la paradoja del sistema penal venezolano o latinoamericano. ¿Cómo, o sea, el dilema sería cómo castigar sin delinquir? En ese marco de cómo castigar sin delinquir están los derechos humanos, que no son beneficios para los delincuentes. O sea, no que no son beneficios, o sea, los delincuentes deben tener los beneficios de los derechos humanos indispensables, como el respeto a la vida, a no tratos crueles ni no tratos crueles ni tortura. Y para eso el Estado tiene un límite. O sea, en los derechos humanos, cuando piensa mucha gente, solamente los que cometen delitos de derechos humanos y derechos de lesa humanidad es el Estado. Los privados, las personas naturales cometen delitos. Cuando el Estado viola derechos humanos para castigar, pierde su autoridad moral y legal, convirtiéndose en un actor más de la violencia. Sería como un sistema, pues, delincuentes, delitos, sistema penal corrupto, policías corruptas, jueces, sistema judicial ineficiente, que no cumple con el debido proceso. O no estoy diciendo con eso que eso pase aquí, estoy diciendo que esa es la forma en que el Estado incumple la norma. Y en vez de ser un Estado castigador, es un Estado que viola los derechos para castigar. Que el sistema penal es un mecanismo de control social formal que sin el freno de los derechos humanos tiende naturalmente a la expansión punitiva y el abuso. O sea, el derecho penal, la legislación penal tiene que tener un freno, que es el de los derechos humanos. Fuera
de ese freno, que son los derechos humanos, se convierte el Estado en un delincuente. Cualquier Estado. Nuestra Constitución menciona que en los artículos 23 fundamentalmente los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y supranacional. Por eso tenemos el COC también, que es separación de las funciones. El fiscal investiga, el juez garantiza. Ahí yo que he ido a varias audiencias, yo se las voy a mencionar, tengo voy a decirlo, mis críticas. La trilogía penal, que el juez tiene, que es la oralidad, la publicidad y la inmediación. Eso quiere decir, son los artículos 14, 15 y 16 del COP, que el juicio es oral, es público y es inmediato. Se decide en el tribunal, ahí en la audiencia pública. Y hay otro principio, que todo el mundo se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es fundamental. Por eso es que el COP da, cuando el funcionario captura a un presunto indiciado, 48 horas para que lo presente. 48, 72, no me acuerdo, estoy seguro que son 48, que lo presente el fiscal. Y el fiscal tiene 48, 72 más para presentarlo al tribunal. Y el tribunal dicta la medida y se queda privado de libertad o condicional en la presentación. Claro, esta trilogía es la mejor vacuna contra la tortura y la fabricación de pruebas o tanto vicio que tienen los tribunales ahora. Pero hay algo que me di cuenta aquí en Venezuela, que el juez es el que declara si es culpable o es inocente y es el mismo que dicta sentencia. Yo pienso que es un fallo, o sea, una sola persona, un solo criterio no puede decir si una persona es inocente o culpable por lo que él investigó o lo que él cree que es así. Pienso que debe haber más personas. Pienso que en la jurisdicción venezolana penal debe existir un jurado impar, en donde ellos deliberen y digan quién es el culpable, quién no, y el juez dicta la sentencia. Porque una sola persona sabe tantas cosas que pasan por la cabeza de una sola persona, que dicte si es culpable o inocente. Me parece eso un vacío que tiene nuestro sistema penal o judicial. Hay una cuestión que le puse yo aquí que se llama la selectividad penal. Desde la criminología crítica analiza cómo el sistema suele captar los sectores más vulnerables como su nodo crítico, pues, que son los más afectados. ¿Cuáles son esas situaciones que se producen en lo más vulnerable? Es un abuso en las prisiones preventivas. Hay prisiones preventivas, por eso que el COD fija los tiempos judiciales, las presentaciones, la fiscal, los funcionarios actuantes. Entonces, una prisión preventiva, esa prisión preventiva no existe en ninguna parte, ni en el COP. Es una excepción que se volvió regla. Ya ahí hay hasta que dicen 45 días, programas a 45 días más. Eso no es preventivo. Esto transmuta la medida cautelar de una pena anticipada, violando flagrantemente la presunción de inocencia, y se viola el debido proceso. Yo, como he sido funcionario actuante varias veces, creo que nunca tuve ningún problema porque yo jamás violé el debido proceso. Jamás. En la parte que me tocaba. Hacía mis actas policiales bien hechas. Hacía... Eso que soy del ejército. Hacía respetar los derechos fundamentales de los
capturados, así sea en flagrancia, perdón, fragancia porque huele, en flagrancia. Y bueno, en eso sí te puedo decir que siempre anduve cumpliendo la norma del COP. Entonces, el sistema siempre, cuando el Estado deja de cumplir, o sea, cuando el Estado deja de cumplir su función de justiciero de la nación, cuando viola el debido proceso. Ese es el principio. Primero que la prisión preventiva y segundo no viola el debido proceso, que eso está a la par, porque si usted cumple con el debido proceso no hay prisión preventiva. Eso es como si usted metiera unos presuntos delincuentes en un depósito a esperar que para hacerle un juicio. Eso, bueno, eso es una de las peores faltas no, transgresiones que comete el Estado. Y el mandato del artículo 272 de la Constitución venezolana, bolivariana, Venezuela tipifica, en resumen, que Venezuela tiene una de las constituciones, para mí, más avanzada en materia penitenciaria, descentralizada, ella busca la descentralización, la reinserción y el respeto a los derechos humanos en el papel. Pero no sé por qué, no, en América Latina, como le dije, nunca ha habido un sistema penitenciario eficiente. Nunca. En Ecuador toman las cárceles de los delincuentes. Aquí existía, ahorita no hay, o si lo hay está muy tapado mediáticamente, pero la época del pranato, eso duró como, ¿cuántos años? 9, 10 años, 8 años, no hay que sacarlo cuenta. Y sociológica y criminológicamente hay que estudiar por qué se produce el pranato. Y hay una realidad criminológica que en los en centros de reclusión hay hacinamiento, hay autogobierno, las cárceles es una escuela del crimen. Entonces allí el Estado no está cumpliendo sus funciones. Tal vez el Estado no está transgrediendo. Póngale que el Estado cumplió el debido proceso, cumplió el debido proceso, hizo el juicio justo. El mismo delincuente se declaró culpable, para no decir que sí, que cometió el crimen, fue al centro de reclusión. Pero hay otra falla, el centro de reclusión no es adecuado, con las normas mínimas de, de, primero, derechos humanos y segundo, de, ¿cómo es? De reinserción, de respeto, de cómo cambiarle no tengo la palabra en este momento, cambiarle la palabra al privado de libertad, cambiarle la forma de pensar, reformarlo, esa es la palabra, reformar el reo. En las cárceles no se hace eso. Entonces, vamos para concluir, ¿cuál es la disyuntiva? Esto es muy dialéctico. Venezuela tiene un sistema judicial en el papel de oro en América Latina. Yo sé que lo tiene en América Latina de oro porque he buscado de otros países, pero en la práctica en la práctica es donde tenemos los problemas. O sea, la práctica es ineficiente. ¿Cuáles son las deficiencias del sistema penal venezolano? Porque no comienza cuando llega a la cárcel, comienza desde que el policía o el funcionario captura al delincuente, sea en flagrancia o no. No se cumple el debido proceso, está la presión preventiva.
mientras está el juicio, mientras está el juicio, los sitios de reclusión a veces son improvisados, como un cuartel, una, una comisaría, que no es para eso. Después están los retrasos procesales que anulan la audiencia, anulan la audiencia, anulan la audiencia. Y al final, cuando se dicta la sentencia, los sitios de reclusión son extremadamente inadecuados. Entonces, como reflexión final criminológica, la labor del Estado no es solo aplicar la ley, sino también es denunciar y autocorregirse cuando la maquinaria del Estado se sale de sus rieles. ¿Y cuando se sale de sus rieles? Cuando aplica la justicia fuera del marco de los derechos humanos, dejándole a los funcionarios, a los seres humanos, el criterio de decisión de cómo aplicar la justicia. El criterio humano es cuando se sale de que empieza a interpretarla. No, que estoy muy lejos para cumplir las 48 horas, que no le puede hacer el examen forense. O sea, cuando el ser humano o el funcionario o los funcionarios o los miembros del Estado no cumplen con lo que está escrito, es cuando comienzan las fallas del sistema judicial, del sistema penal. Y cuando los responsables no cumplen sus funciones estrictamente. Un ejemplo, la situación humana de las cárceles, los centros de reclusión. De hacinamiento, hay desorden, no hay orden. O sea, cuando el ser humano, el criterio del ser humano prevalece sobre el criterio, perdón, sobre las leyes, lo que está escrito, es que suceden las irregularidades. Entonces, el problema no es la ley, el problema es el ser humano, que a veces el funcionario no está bien adiestrado en esto. Y ya ves, y adiestrado y educado, porque en estas cuestiones, tanto militares como, o sea, en la vida, en la criminología, como en el estudio el fenomenológico de la guerra, el estudio es permanente. Es permanente, es permanente. Entonces, todo el mundo que está en el mundo criminológico debe estudiar y educarse permanentemente para cumplir sus funciones de forma correcta y eficiente. ¿Y cuáles son sus funciones correctas y eficientes? Es sencillo, cumplir lo que dice la ley. El criterio personal no importa, importa lo que dice la ley. Bueno, muchas gracias. Excelente por esta materia de criminología. Fue muy interesante y la voy a seguir ampliando mis conocimientos. Bueno, muchas gracias, profesor.